el Día de la Liberación y la caída de los mercados. El 2 de abril de 2025, el presidente Trump proclamó con tono triunfalista el llamado Día de la Liberación, anunciando una batería de aranceles generalizados a las importaciones que marcarían un punto de inflexión económico para Estados Unidos y el mundo. Esta medida, cargada de un nacionalismo económico extremo, impuso aranceles del 10% a prácticamente todos los bienes importados, incluyendo productos esenciales y tecnológicos, sin distinción de país de origen. La reacción de los mercados fue inmediata y feroz. El índice Dow Jones Industrial Average sufrió una pérdida de más de 4,000 puntos en cuestión de 2 días, desatando el mayor desplome bursátil desde la crisis del COVID-19 en 2020. Los analistas financieros alertaron de inmediato sobre los efectos colaterales de una política comercial que no solo afectaba a los consumidores estadounidenses, sino que provocaba represalias automáticas de China, la Unión Europea y otros socios estratégicos. Empresas tecnológicas como Apple, Intel y Tesla vieron desplomarse sus acciones ante la incertidumbre de los suministros y el aumento de los costos de producción. La administración justificó la medida bajo el argumento de reindustrializar América, pero omitiendo los estudios de impacto económico presentados por el propio Departamento del Tesoro. Economistas de Harvard, Stanford y el MIT advirtieron que la aplicación de tarifas en cadena crearía una inflación artificial que recaería directamente sobre la clase media y trabajadora. El mercado reaccionó no solo con caídas, sino con una salida masiva de capitales hacia mercados emergentes más estables como India y Brasil, en busca de seguridad. Las bolsas europeas, interconectadas con Wall Street, también sufrieron pérdidas importantes, arrastrando al euro y al sector exportador del continente. La Reserva Federal intentó calmar los mercados con declaraciones moderadas, pero se negó a modificar de inmediato las tasas de interés, alegando que el fenómeno era político y no monetario. Los sindicatos industriales celebraron la medida, creyendo que los aranceles traerían de vuelta empleos, pero muchas fábricas que dependían de componentes importados comenzaron a cerrar temporalmente. Las grandes cadenas de distribución como Walmart, Target y Home Depot reportaron aumentos inmediatos de precios en sus productos básicos, desde electrodomésticos hasta alimentos. El gobierno, desafiando a la Corte de Comercio Internacional, apeló un fallo que declaraba ilegales ciertos tramos de los aranceles, logrando mantenerlos temporalmente activos gracias a un tecnicismo jurídico. Las tensiones diplomáticas aumentaron, especialmente con la Unión Europea, que respondió con tarifas sobre productos agrícolas estadounidenses, afectando directamente a los agricultores del Midwest. El Fondo Monetario Internacional rebajó la proyección de crecimiento de Estados Unidos para 2025 del 2,8% al 1,1%, citando el riesgo de una recesión autoinfligida. Mientras tanto, el gobierno celebraba mítines donde presentaba la caída del mercado como el precio de la soberanía económica, apelando a un discurso populista que dividía aún más al país. En los días siguientes, se produjeron protestas en Wall Street y frente al Capitolio por parte de inversores minoristas que perdieron sus ahorros en el colapso. Los bonos del Tesoro a 10 años vieron aumentar su rendimiento debido a la huida hacia valores refugio, lo que complicó aún más la financiación del Estado. Pese a las advertencias internas del Departamento de Comercio, la Casa Blanca duplicó su apuesta arancelaria en sectores como la automoción y la energía solar. Lo que comenzó como una estrategia para revitalizar la manufactura terminó como una crisis bursátil que redefinió la política económica estadounidense en la era post-globalización. Operación Safeguard, el retorno del miedo migratorio. En enero de 2025, el gobierno de Donald Trump reactivó e intensificó la Operación Safeguard, una estrategia federal enfocada en la identificación, detención y deportación de inmigrantes indocumentados en todo el país. A diferencia de operativos previos, esta nueva fase incluyó la eliminación de restricciones establecidas en administraciones anteriores, permitiendo redadas en zonas tradicionalmente protegidas como hospitales, iglesias, escuelas y tribunales. Las llamadas ciudades santuario, como Nueva York, San Francisco y Chicago, fueron objeto de especial vigilancia, con un aumento de la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y órdenes ejecutivas que penalizaban a las jurisdicciones que no colaboraran con agentes federales. El presidente justificó la medida con un discurso centrado en la seguridad nacional y la restitución del orden,
argumentando que la inmigración ilegal representaba una amenaza existencial para la economía y la cultura estadounidense. La aplicación de la ley SB2C en Florida sirvió de modelo. Más de 100 inmigrantes fueron arrestados en un solo día durante una operación sorpresa en un sitio de construcción, lo que generó miedo y deserción laboral masiva en otros sectores. Esta ley obliga a empleadores y agencias estatales a verificar el estatus migratorio de cualquier persona contratada, creando un ambiente de constante sospecha en el entorno laboral. Simultáneamente, la ley Lack and Relay fue aprobada en el Congreso, estableciendo la detención obligatoria de inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves o violentos, incluso si no habían sido condenados. Los defensores de derechos civiles denunciaron que estas medidas representaban una criminalización preventiva basada en el estatus migratorio, violando el principio de presunción de inocencia. En barrios con alta concentración de población latina, como East LA, Jackson Heights y el área de Houston-Wolfton, se reportaron descensos súbitos en la asistencia escolar y hospitalaria debido al temor a ser detenidos. Iglesias y templos de diversas denominaciones reactivaron su rol como santuarios, ofreciendo protección física y asesoría legal a cientos de inmigrantes perseguidos. El número de menores detenidos en centros de detención aumentó en más de un 40% en comparación con 2024, según cifras de la ACLU. Muchos de ellos separados de sus familias por errores administrativos o deportaciones express. El gobierno federal, por orden presidencial, reinstauró vuelos de repatriación masiva a países centroamericanos y caribeños, usando bases militares como puntos de embarque. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional acusaron al gobierno estadounidense de violar tratados internacionales sobre el derecho al refugio y la reunificación familiar. Algunos gobernadores demócratas se negaron abiertamente a colaborar con las órdenes federales, generando tensiones constitucionales sobre la jurisdicción de las leyes migratorias. La polarización social se intensificó. Mientras algunos sectores aplaudían la mano dura, otros denunciaban un clima de persecución racial y autoritarismo. Los medios conservadores amplificaron casos individuales de inmigrantes con antecedentes criminales para justificar las deportaciones, mientras que medios progresistas documentaban las historias humanas de separación y dolor. Dentro del Congreso, varios senadores moderados expresaron preocupación por la falta de control judicial sobre las detenciones, señalando la erosión de las garantías constitucionales básicas. A pesar de las críticas, la aprobación pública de la operación entre votantes republicanos superaba el 70%, lo que fortaleció la narrativa del presidente de cara a la campaña electoral. Las Cortes Federales comenzaron a recibir una oleada de demandas colectivas por detenciones arbitrarias, algunas de las cuales derivaron en bloqueos temporales de ciertas disposiciones legales. La operación Safeguard se convirtió, más allá de una política migratoria, en un símbolo de la América dividida. Una nación donde la ley y el miedo colisionaban en cada esquina. Signalgate, la filtración militar que expuso a Washington. En marzo de 2025, una falla garrafal en los protocolos de seguridad digital del gobierno estadounidense provocó la filtración accidental de planes militares altamente confidenciales relacionados con operaciones aéreas en Yemen. El epicentro del escándalo fue una conversación en un grupo privado de Signal, donde asesores del Consejo de Seguridad Nacional discutían detalles operativos sobre posibles ataques dirigidos a líderes hutíes. Por error, el periodista Jeffrey Goldberg, editor en jefe de The Atlantic, fue añadido al chat debido a una coincidencia en los contactos del asistente presidencial encargado de comunicaciones. Durante más de 2 horas, Goldberg tuvo acceso a coordenadas de ataque, nombres en clave de unidades militares, y menciones directas al uso de drones con capacidad letal de largo alcance. El periodista, al darse cuenta de la naturaleza del contenido, decidió no publicar la información de inmediato, pero notificó a la Casa Blanca sobre la falla, lo que detonó una crisis interna sin precedentes. En menos de 24 horas, el incidente se filtró a otros medios, y el término Signalgate se convirtió en tendencia global, cuestionando la competencia del gobierno para manejar secretos de Estado. El Pentágono confirmó que el daño era grave pero limitado, aunque informes filtrados por The Washington Post indicaban que varios operativos en curso fueron cancelados por razones de seguridad. Naciones aliadas, como el Reino Unido y Arabia Saudita, solicitaron explicaciones formales por el descuido, y algunos suspendieron temporalmente su cooperación en inteligencia compartida.
En el Congreso, miembros de ambos partidos exigieron audiencias públicas, y se creó un comité especial para investigar el uso de aplicaciones privadas en asuntos de seguridad nacional. Las primeras audiencias revelaron que más del 30% del personal de alto nivel de la administración usaba aplicaciones personales para discusiones clasificadas, violando regulaciones de la Ley Federal de Registros. Críticos compararon el incidente con el escándalo de los correos electrónicos de Hillary Clinton, aunque en este caso la información involucraba operaciones militares activas. Algunos analistas especularon que ciertos errores de protocolo fueron provocados por la política de lealtad total impuesta por Trump, que llevó a la contratación de personal con poca experiencia en seguridad. La presión sobre la secretaria de Defensa aumentó, y se especuló con su renuncia tras una audiencia donde admitió no tener conocimiento previo del uso de chats no seguros en su departamento. La oposición demócrata propuso una ley que obligaría a todo el personal federal a utilizar sistemas cifrados auditados y bajo dominio exclusivo del gobierno. El incidente también expuso la fragilidad del ecosistema cibernético del gobierno, donde múltiples agencias operaban con plataformas incompatibles y sin una política centralizada. En Yemen, medios locales informaron que varios líderes hutíes desaparecieron o se reubicaron tras conocer que eran objetivos, lo que confirma indirectamente la validez de los documentos filtrados. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la filtración puso en riesgo a civiles si los objetivos militares cambiaban su ubicación hacia zonas urbanas densamente pobladas. Trump, en un mitin posterior, minimizó el escándalo y culpó a un periodista espía y una camarilla de burócratas ineptos, negándose a disculparse o admitir responsabilidad. El escándalo erosionó aún más la confianza en la gestión de seguridad nacional de la administración, justo en un año donde las tensiones internacionales con Irán, Rusia y Corea del Norte van en aumento. Signalgate no solo fue una filtración. Fue una advertencia brutal sobre el estado de desorden digital y político en el corazón del poder militar más grande del planeta.